La segunda venida de Cristo, la resurrección del Cristo que mora en tu interior. Volumen 1 para Mahansa Yogananda. Discurso 9. Jesús encuentra a sus primeros discípulos. Jesús conocía la ley secreta de emancipación inherente a la relación gurú-discípulo y su correspondiente pacto de ayuda mutua, cuando Dios comenzó a enviarle a aquellos discípulos destinados a auxiliarle y hallar la liberación a través de él. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dijo: «He ahí el Cordero de Dios». Al oírle hablar así, los dos discípulos siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían les preguntó: «¿Qué buscáis?». Ellos le respondieron: «Rabí». «¿Qué quiere decir maestro? ¿Dónde vives?». Les respondió: «Venid y lo veréis». Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés encuentra primero a su propio hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que quiere decir Cristo, y le llevó donde Jesús. Fijando Jesús su mirada en él, le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas», que quiere decir piedra. Al día siguiente Jesús quiso partir para Galilea y encontró a Felipe. Jesús le dijo: «Sígueme». Cuando los grandes maestros vienen a la tierra, traen consigo a un grupo selecto de avanzados discípulos de encarnaciones anteriores para que los ayuden en su misión y para que esos discípulos progresen en su senda hacia la liberación o la culminen. Al vincularse con el Maestro y recibir su guía en las enseñanzas superiores para liberar el alma, así como al poner a prueba su espiritualidad en la ciencia aplicada de la vida dentro de la escuela terrenal, a la vez que ayudan a su gurú en la tarea que le ha sido encomendada por Dios, tales discípulos y su gurú cumplen de modo más elevado con la divina alianza inherente a la relación gurú-discípulo. Entre la multitud que seguía a Jesús había muchos discípulos con mayores o menores aptitudes a quienes conocía de vidas pasadas. De entre estos discípulos él eligió y nombró a 12 para que fueran apóstoles, aquellos que son enviados, a pesar de que uno de ellos no pasó la prueba y al sucumbir a la ilusión, fue el instrumento de la traición y el causante de perder su propia oportunidad de salvarse de muchas vidas de sufrimiento. La misión que un Salvador desempeña en la tierra puede ser principalmente cuantitativa, con el propósito de ejercer su influencia en tantas personas como le sea posible por medio del inspirador mensaje espiritual enviado por Dios a través de él, y de ese modo alentar el avance del mundo en la dirección correcta. La receptividad de las multitudes, sin embargo, tiene una capacidad limitada. Lo más probable es que las personas comunes que las conforman se sientan satisfechas con una simple verdad o con unos cuantos preceptos de las enseñanzas del Maestro y consideren que eso es lo único que necesitan o desean perfeccionar hasta un cierto nivel en consonancia con el grado de desarrollo que han alcanzado en la vida. Otros maestros se concentran principalmente en el bien cualitativo, servir a aquellas almas, pocas o muchas, que anhelan conocer a Dios a fin de ayudarlas a elevarse hasta el estado de conciencia crística y alcanzar la liberación definitiva. Hay otros redentores, como es el caso de Cristo, que sirven al mundo tanto cuantitativa como cualitativamente.
La tarea cualitativa requiere el esfuerzo del discípulo, así como la bendición y guía del maestro, en una relación mutua que está santificada por Dios. Se denomina estudiantes a quienes siguen a su maestro en forma superficial, cediendo a la inclinación de escoger solo aquello que les atrae. En cambio, el discípulo es aquel que acepta todo sin reservas, con el corazón abierto y la mente receptiva. No es preciso persuadirle, pues sigue al maestro por su propia voluntad y con gran determinación. Él persevera con entrega y devoción hasta el final, es decir, hasta encontrar su libertad en Dios. Tanto Cristo como Krishna tuvieron esa clase de discípulos. Los gurús enviados por Dios reciben intuitivamente las vibraciones espirituales de sus discípulos, ya sea que estos se encuentran cerca o lejos. Y cuando un gurú llama mentalmente a sus discípulos, ellos acuden atraídos por la sintonía de sus almas con el Maestro, que ha sido designado por Dios como el canal de la gracia divina. En su papel de apoyo a Jesús con el propósito de asistirle en su misión, Juan el Bautista orientó hacia Jesús a muchos de sus propios discípulos, en particular a los que habían sido discípulos de Jesús en vidas anteriores. El primero de ellos fue Andrés, hermano de Simón Pedro, y se ha sugerido por deducción lógica que la otra persona que se encontraba con Juan el Bautista y cuyo nombre no se menciona era el apóstol Juan mismo, dado que el suyo es el único evangelio que narra este episodio. Estos dos devotos, por recomendación de Juan el Bautista y respondiendo al llamado interior de su propia atracción devocional, siguieron a Jesús hasta su morada y se dirigieron reverentemente a él con el título de rabí o maestro. El término rabí es un título judío que denota respeto y significa mi maestro. Se trata de una forma de dirigirse a quien se haya capacitado para enseñar a otros. Cuando se emplea en relación con el propio gurú, la palabra maestro equivale a gurú, término al que se añade el sufijo hi o deva como expresión de respeto, y es una de las formas apropiadas de dirigirse al gurú. Guruji o Guru Deva, maestro. Encontramos el origen etimológico de la palabra maestro en el latín, proviene de magnus, grande, término afín a la palabra sánscrita mahat, grande, importante, elevado, eminente, maharishi, gran conocedor de Dios. El difundido uso genérico de la palabra maestro como título, así como también el de gurú, para designar a un instructor o mentor común y corriente, no debe desfigurar irrespetuosamente su uso correcto. El título con el cual uno se dirige al gurú que conoce a Dios y se haya dotado de cualidades divinas. De la cuna a la tumba y hasta el ascenso en el espíritu, toda la civilización se basa en la transmisión del conocimiento por parte de quienes saben dicha hacia aquellos que están aprendiendo. El niño pequeño aprende de sus padres, el joven de sus maestros y profesores, el obrero de sus supervisores capacitados, el artista o el músico de sus instructores más avanzados. El nivel de logro alcanzado dependerá de la mayor o menor aptitud del estudiante y de la capacidad del mentor. En ningún otro campo como en el de la espiritualidad es tan cierto este precepto. En la India, donde las doctrinas religiosas se funden y ponen a prueba en el crisol de la experiencia, con el objeto de separar aquello que es verdadero de lo que pertenece al dogma, el veredicto es que el único camino seguro para llegar a Dios es aprender acerca de Él valiéndose de alguien que le conoce. Las escrituras hindús señalan: cuando un novicio espiritualmente ciego es guiado por un maestro ciego, ambos toman el rumbo equivocado. Jesús expresó esta advertencia en términos similares. Dios es el Maestro, el soberano del universo, y aquellos que manifiestan su unidad con Él también pueden ser considerados maestros.
Un maestro espiritual no ejerce autoridad sobre los demás, sino que es más bien el dueño de sí mismo y posee autodominio completo, y mantiene bajo control el cuerpo, el habla y la mente, y domina totalmente los sentidos. Jamás permite que la tentación le obligue a hacer cosa alguna en contra de su voluntad, la cual se halla guiada por el discernimiento. A diferencia de quienes creen que la libertad o libre albedrío consiste en hacer aquello que resulta atractivo a la mente, un maestro es el que sabe en qué consiste el mayor beneficio para su verdadero ser, el alma, y por ello jamás abriga el mal ni en pensamiento ni en acción. El autodominio es la ciudadela de la sabiduría. Cuando se emplea el título de maestro para dirigirse a un personaje de esta estatura espiritual, se trata de una expresión de reverencia hacia aquel que conoce la verdad, una reverencia que tributa a quien desea que el gurú le confiera el conocimiento. Después de que Andrés y su compañero permanecieran con Jesús durante un día, Andrés se hallaba tan embebido del magnetismo espiritual que emanaba de Jesús que comprendió quién era Jesús y le reconoció como el Cristo, la conciencia crística. No se puede obtener por mera deducción, valiéndose del intelecto, sino que ha de alcanzarse a través de la percepción intuitiva. Los gurús designados por Dios no necesitan convertir a su círculo íntimo de discípulos predicando a gritos en una plaza. Se comunican sobre todo mediante la emanación silenciosa de las vibraciones provenientes de su unidad con Dios, en una ajetreada callejuela de un mercado de Benares. Mi maestro me atrajo de esta manera cuando le vi por primera vez, sin que hubiésemos sido presentados previamente. En mis memorias, publicadas con el título Autobiografía de un Yogi, relato mis experiencias con mi gurú y otros grandes maestros. Por lo general, el primer contacto entre el gurú y el discípulo es suficiente para despertar el recuerdo del eterno vínculo que esa relación encierra. A primera vista, ambos sienten en su intercambio de magnetismo una conexión de unidad. La suma total de lo que es una persona se expresa en su magnetismo. Su ser mismo en realidad tiene su origen en el magnetismo, es decir, en los poderes creativos ideacionales del cuerpo causal del ser humano. Las ideas provenientes de Dios que conforman los cuerpos astral y físico del hombre y que mantienen encarnada el alma a través del bulbo raquídeo. La conciencia cósmica y la energía cósmica entran en los sutiles centros astrales cerebroespinales de vida y conciencia y desde allí se introducen en el cuerpo físico, en, en forma de corrientes positivas y negativas que dan lugar a un conjunto de imanes dotados de poder de atracción. Cada persona es un conglomerado de estos imanes, cuyo poder de atracción depende de su fuerza magnética. Jesús era un imán crístico, lo cual le daba la capacidad de atraer multitudes, a diferencia de lo que ocurre con el hombre común, cuya capacidad de atracción es muy reducida. Todas las partes del cuerpo que son pares, los ojos, los oídos, la lengua y la pequeña lengua, constituido por la úvula, las manos, los pies y demás, tienen un lado positivo y uno negativo. Reciben y transmiten corrientes vibratónicas positivas y negativas. Cada par de estas conforma un imán. El imán óptico puede cautivar, encantar y atraer poderosamente a la gente, la cual sentirá el magnetismo del alma de esa persona a través de sus ojos. Algunas personas sumamente evolucionadas pueden espiritualizar o sanar a los demás, incluso a un auditorio completo con el solo magnetismo de su mirada. La práctica espiritual de la imposición de manos con el fin de enviar rayos curativos al cuerpo de un paciente electrocuta los gérmenes y otros agentes transmisores de enfermedades. La fuerza vital que fluye a través de las manos tiene un inmenso poder.
siempre que se vigorice por medio de una voluntad pura e inquebrantable, una voluntad que no se desanima ante nada y que fluye de forma enérgica y continua hacia el logro de su objetivo, se fortalece con el poder divino. La poderosa voluntad de una persona que se guía por la sabiduría es voluntad divina. Dado que cada ser humano lleva consigo la silenciosa pero reveladora evidencia de sus propias vibraciones, aquellos que residen en la misma casa y comparten las mismas habitaciones llegan pronto a conocerse, aun cuando se comuniquen y muy poco de manera verbal, debido a que intercambian las vibraciones magnéticas de su conciencia, naturaleza, vitalidad, sentimientos. Cada uno siente la silenciosa emanación de los pensamientos y de la fuerza vital de los demás, así como la fuerza y el alcance de su magnetismo vital. Las almas que son espiritualmente sensibles e imparciales pueden conocer a las personas con solo mirarlas a los ojos o simplemente al aproximarse a ellas y percibir las vibraciones que irradian. Incluso quienes poseen escasa percepción espiritual pueden sentir en forma instantánea las vibraciones de preocupación, calma, timidez, valentía, crueldad, sabiduría o divinidad de otra persona. Por lo general, quienes se hallan dotados de un nivel de percepción ordinario son sensibles a los demás únicamente cuando están dentro de la esfera del magnetismo de estos. Las grandes mentes, en cambio, pueden percibir a otra persona a distancia, aunque la receptividad es mayor si han estado íntimamente vinculadas por algún tiempo. Fue así como el alma de Andrés, después de permanecer unas horas con Jesús, percibió de manera incuestionable su magnetismo crístico y pudo anunciarle a su hermano Simón: hemos encontrado al Mesías. En sus palabras, Andrés hace una diferenciación entre el nombre Jesús y el título de Cristo Mesías. Jesús, Isha, el Señor de la creación, era su nombre de bautismo y daba a entender que era un niño divino. El título de Cristo fue agregado más tarde cuando inició su ministerio y fue reconocido como aquel cuya venida había sido profetizada, aquel en quien se encarnaría la divinidad. Así pues, Cristo significa conciencia crística, el reflejo de Dios que se manifestó en la conciencia de Jesús. El concepto de Cristo como un estado de conciencia, así como las variantes lingüísticas de la palabra misma, es muy antiguo y hace referencia a la inteligencia inmutable, el reflejo puro de la conciencia de Dios, que está presente en cada átomo de materia y en cada poro de la creación finita. La conciencia crística, conocida desde tiempos inmemoriales por los rishis de la India como Kutasha Chaitanya, Jesús el Cristo, significa que el cuerpo de Jesús fue el vehículo en el cual se manifestó la conciencia crística. El título Cristo se remonta en la India a tiempos más antiguos y lo encontramos en la palabra Krishna. Es posible que el título de Cristo le fuera conferido inicialmente a Jesús durante su permanencia en la India. En ocasiones pronunció a propósito Krishna como Krishna para mostrar la correlación que existe entre ambos vocablos. De modo similar, el nombre de pila del bienamado avatar hindú que vivió en la India siglos antes de Jesús era Yadava y su epíteto espiritual era Krishna. Así pues, los términos Cristo y Krishna son los títulos espirituales de estos dos seres iluminados, Jesucristo y Yadava Krishna. Numerosas personas han buscado al Mesías a lo largo de diversas épocas, y muchas de ellas albergaban la creencia de que se trataría de un rey temporal que gobernaría en una era dorada de opulencia y bienestar, libre de las farsas del sufrimiento y la opresión. Pocos fueron capaces de comprender que el propósito de un Mesías, un Cristo, sería reencauzar el foco de atención de las almas desde su estado de apego a pequeños fragmentos del mundo de la materia, la nación, la sociedad, la familia, las posesiones,
a fin de dirigir dicha atención hacia la omnipresencia de la conciencia crística. Cuando las almas, al descender al reino de la forma con el fin de experimentar el drama cósmico de Dios, la creación sujeta a Maya, pierden su identificación con la universalidad de la conciencia crística. Quedan circunscritas a limitados egos, los cuales permanecen enredados en las relaciones y restricciones morales y en las identidades nacionales y sociales. Los apegos ciegos conducen al egoísmo, los conflictos, el engaño de la posesión permanente, la desarmonía y las preocupaciones, y a nivel nacional dan origen a la ambición comercial, el deseo de despojar a los demás de sus posesiones y a terribles guerras. Después de acumular una desconcertante mezcolanza de encarnaciones temerarias y a menudo dolorosas, el alma atormentada exclama «Basta ya», e inicia la búsqueda sincera de su emancipación. Debemos preguntarnos cómo ha de sentirse nuestro Creador al ver que la mayoría de sus hijos errabundos solo acuden a Él cuando se encuentran sumidos en la desesperación, después de verse obligados a buscarle debido al azote del dolor. Sin embargo, cuando finalmente comienzan a anhelar a Dios y la liberación que Él otorga, y oran profundamente al Padre Celestial, impulsados por el sufrimiento, el desconcierto o el raciocinio discernidor, Él se conmueve y responde enviándole su amorosa ayuda. Dios, que siempre está atento a las inclinaciones del corazón humano, favorece al devoto que busca la verdad. Para ello le proporciona algún tipo de ayuda de acuerdo con la disposición del suplicante y la intensidad de su anhelo. Durante el periodo de curiosidad filosófica del buscador, Dios ocasiona un contacto aparentemente fortuito del aspirante con los preceptos de un buen libro o con el consejo de algún maestro espiritual. Pero cuando el devoto no se satisface con el exiguo conocimiento que le aportan los tratados religiosos o los instructores mediocres y su corazón se siente corroído por el intenso anhelo de encontrar a Dios, el Padre le envía a su Hijo, un ser que conoce a Dios y que está capacitado para conferir tal conocimiento espiritual a los demás. En el comienzo, al principiante que busca la verdad, Dios no se le revela emergiendo de entre nubes mimbadas para ofrecerle bendiciones y sabiduría. Él utiliza la diáfana intuición, la conciencia divina y las enseñanzas de un maestro, un alma que ha alcanzado la iluminación, para conducir al devoto hacia él. Por consiguiente, el gurú no es un maestro común, sino que es un mensajero preceptor celestial que guía al devoto por medio de la sabiduría, el raciocinio y la disciplina de las prácticas espirituales, sadhana, a lo largo de una vida o de cuantas sean necesarias, hasta que el alma recupera su libertad en el espíritu. Los caprichos de la inconstancia y la excitación mental que acompañan al afecto por la novedad son verdaderos impedimentos en el sendero espiritual. Probar una iglesia tras otra o un maestro tras otro, o coleccionar un cúmulo de ideas compatibles es una fórmula segura para sufrir una indigestión de teorías. El camino hacia la sabiduría consiste en integrar las verdades a la propia realización personal y no en acumular conceptos que no se han demostrado ni corroborado. El método para hallar a Dios difiere del que se aplica en las universidades, que consiste en reunir conocimiento y almacenarlo en el cerebro con el objeto de fomentar especialistas en cierto campo. Pero aún así, un estudiante de medicina, por ejemplo, jamás aprendería su especialidad si deambulara de materia en materia, cambiando de una institución médica a otra y asistiendo a algunas clases en cada una. Pero sin ceñirse a un entrenamiento intensivo en las asignaturas que requiere para graduarse dentro de un programa bien estructurado,
El aspirante espiritual dedicado debe comprometerse a consagrar el tiempo preciso y aprender las lecciones necesarias que le permitirán alcanzar la realización del ser. Asimismo, practicará aquellos métodos comprobados que han forjado a santos conocedores de Dios. Son numerosos los maestros capacitados que generosamente sirven y ayudan a los demás, pero también existen muchas posibilidades de abuso inescrupuloso por parte de aquellos que se aprovechan de la vulnerabilidad emocional, de quienes buscando apoyo en la religión se apegan ciega y obstinadamente a la personalidad del instructor y a los acertos que éste concibe. Durante los primeros años de mi búsqueda de Dios, no pocos de estos pseudogurús intentaron impresionarme haciendo un gran despliegue de piedad y verbosidad acerca de las escrituras. Pero la santidad se hallaba ausente de su comportamiento, que podría resumirse en haz lo que yo digo, pero no lo que hago, y también de las huecas palabras sagradas que recitaban maquinalmente y que no provenían de su propia percepción espiritual. Es preciso discernir entre aquel que se hace llamar maestro, que emplea la religión como medio de vida o de ganar dinero, o para conseguir fama y adeptos, y un maestro genuino que utiliza su religión y los métodos organizativos aplicados a la religión basado en sólidos principios, únicamente para servir a sus hermanos por medio de la espiritualidad verdadera. Al aceptar a un gurú, alguien en quien se deposita explícitamente la lealtad y la confianza, es necesario ante todo actuar con cautela y buen juicio. Es posible tener muchos instructores en el comienzo de la búsqueda espiritual, pero cuando el corazón y el alma se han establecido con toda confianza en una relación gurú-discípulo dispuesta y bendecida por Dios, el discípulo tiene a partir de ese momento un solo gurú y ningún otro instructor. El devoto permanece fiel a ese gurú y se siente espiritualmente satisfecho con el mensajero que Dios le ha enviado. Abandonar al gurú y sus ideales significa rechazar la ayuda enviada por Dios. El único gurú de gurús, el Señor Dios, que inspira a los profetas. El único a quien adoran los grandiosos profetas y cuantos recorrieron con éxito el sendero del cielo. El contacto espiritual entre el alma del gurú y la del discípulo es un lazo eterno e incondicional de amor y amistad divinos, exento de toda consideración egoísta. El amor humano es condicional y está basado en el mérito y en el apego innato. El amor incondicional divino es el amor crístico con el que Dios acoge a todos sus hijos, encumbrados o humildes, buenos o malos en toda circunstancia. Solo un maestro, aquel que se ha despojado del ego y de sus desviaciones y expectativas egoístas, está capacitado para servir como un canal perfecto a través del cual el amor infinito de Dios puede fluir sin límites. En la persona espiritualmente receptiva, la lealtad al gurú surge de manera espontánea cuando el corazón del discípulo se sumerge en el aura del amor incondicional del gurú. El alma sabe que finalmente ha encontrado un verdadero amigo, consejero espiritual y guía. Por ello, el discípulo se esfuerza por corresponder al amor incondicional de su gurú, especialmente cuando se le pone a prueba. De igual modo que la fe y lealtad de los discípulos de Jesús fueron con frecuencia sometidas a prueba debido a la falta de comprensión. Muchos estuvieron con Jesús en las festividades y los sermones, pero cuán pocos le acompañaron en la cruz. Sin embargo, entre los seguidores leales, los discípulos avanzados ayudan enormemente a su maestro de diversas maneras, tanto comunes como singulares. Incluso un Cristo difícilmente podría llevar a cabo gran parte de su misión sin aquellos que son fieles y se encuentran en sintonía con él.
Jesús conocía la ley secreta de emancipación inherente a la relación gurú-discípulo y su correspondiente pacto de ayuda mutua, cuando Dios comenzó a enviarle a aquellos discípulos destinados a auxiliarle y a hallar la liberación a través de él. Jesús encontró en Andrés la receptividad capaz de intuir la presencia de la conciencia crística en el vehículo corporal de su Maestro. En Juan, el bienamado discípulo, Jesús percibió la devoción que le mantendría constantemente en el sendero y que le llevaría a una profunda experiencia en la ciencia yógica de la unión con Dios, de la cual Juan dejaría constancia posteriormente en el Apocalipsis. En Simón Pedro, Jesús pudo discernir la divina fortaleza sobre la cual edificar los cimientos tempranos de sus enseñanzas y profetizó que la vida espiritual de Simón sería tan diferente como una roca. En hebreo, Cefas, en griego Petros, Pedro, una roca. Al encontrar a Felipe, Jesús recordó su anterior relación gurú-discípulo y le dijo sin titubear: sígueme. Con esta orden Jesús asumió su responsabilidad espiritual como preceptor de su discípulo Felipe. Le indicó que debía sintonizar su raciocinio y poder de voluntad, guiados por el instinto, con el raciocinio y voluntad superiores de Jesús, guiados por la sabiduría. De este modo Felipe podría liberarse del engaño mortal y vencer las persuasivas tentaciones y apegos comunes propios de la carne. La ilusión y los hábitos erróneos pueden dominar por completo la capacidad de razonamiento y la fuerza de voluntad de un discípulo. Durante ciertas pruebas cruciales en las que los dictados ficticios de su propio raciocinio le parecen válidos e incluso virtuosos. En ese estado, el discípulo no debe confiar en sus propias decisiones. El vicio se viste con el atuendo de la razón virtuosa para atraer a aquel devoto incauto que encuentra placentero acatar las conclusiones que se acomodan a sus deseos. Las decisiones deben concordar con la sabia guía del preceptor, la cual ha de seguirse obedientemente, aun cuando el oscurecido raciocinio del discípulo pueda revelarse. En el estado de engaño, el devoto tal vez se percate de que incluso las obras mejor intencionadas que se emprendan pueden no obstante terminar en un desastre, dado que Satanás, el tentador metafísico universal, procura por todos los medios posibles instigar el falso razonamiento y un comportamiento no espiritual por parte del devoto virtuoso que transita el sendero espiritual. Mi gurú Sri Yuktesvar me dijo lo siguiente cuando me aceptó como discípulo: permíteme disciplinarte, pues la libertad no consiste en obrar de acuerdo con los dictados de los hábitos prenatales o postnatales, o conforme a los caprichos mentales, sino en actuar ciñéndose a las sugerencias de la sabiduría y del poder de libre elección. Si sintonizas tu voluntad con la mía, hallarás la libertad. Cuando me puse en sintonía con su voluntad, que estaba guiada por Dios y por la sabiduría, encontré la libertad. Afirma Sri Krishna en el Bhagavad Gita. Al comprender esa sabiduría que de un gurú proviene, no caerás de nuevo en el engaño. Aunque fueses el mayor de los pecadores, con la sola balsa de la sabiduría cruzarías, sin peligro, el mar del engaño. Aquel que carece de recursos espirituales para dirigir la barca de su propia voluntad a través de los mares embravecidos, con toda certeza habrá de naufragar. Si por el contrario se aferra a la balsa de la sabiduría, es decir, a la guía de su gurú, llegará a salvo a puerto seguro. El que obliga a sus seguidores a someterse ciegamente no es un gurú.
Los instructores que controlan a sus estudiantes, haciéndoles seguir servilmente pausas dogmáticas, destruyen en ellos el poder del libre albedrío. Tales instructores desean que el estudiante solo razone del mismo modo que ellos. En cambio, la obediencia a un verdadero gurú no provoca ceguera espiritual alguna en el discípulo. Por el contrario, el gurú desea que el discípulo mantenga abiertos los ojos del raciocinio. Además, le ayuda al discípulo a desarrollar otro ojo, el ojo único de la sabiduría y de la intuición, por medio del cual le es posible actuar sabiamente siguiendo su propio libre albedrío. Un gurú disciplina al discípulo únicamente hasta el momento en que éste es capaz de guiarse a sí mismo mediante la sabiduría de su propia alma. El gurú enviado por Dios no abriga un interés personal, sino solo aquello que redunda en el mayor beneficio del discípulo. Todo ser humano necesita de un espejo psicológico en el cual ver los defectos que ya se han vuelto una parte habitual y predilecta de la personalidad adquirida por su segunda naturaleza. El gurú hace las veces de dicho espejo, le muestra al devoto un reflejo de la imagen de su alma perfecta, sobre la cual se superponen los defectos del ego que aún desfiguran la perfección del discípulo. Tanto de manera abierta como sutilmente, el gurú hace hincapié en aquellas lecciones que el discípulo debe aprender y que tal vez durante encarnaciones permanecieron abandonadas en polvorientos rincones de su conciencia. En una inevitable decisión que tarde o temprano habrá de tomar, el discípulo acepta y aprende esa lección o se opone a las advertencias de su gurú y las elude. Si sabiamente se decide por el aprendizaje, se acercará a su liberación. Si por el contrario se obstina en mantenerse en el ámbito de las comodidades del ego, el engaño le mantendrá atrapado con gran fuerza. Pocas son las personas que gozan del verdadero libre albedrío. Si uno sigue sus propios deseos incitados por los dictados de los instintos y de los hábitos, o trata de hacer el bien y refrenarse de actuar mal por el solo hecho de haberse acostumbrado a comportarse bien, no significa que uno sea libre. Cuando la voluntad es guiada por la sabiduría discernidora para elegir el bien en vez del mal en todos los casos, entonces uno es en verdad libre. La voluntad que se halla bajo el control de la sabiduría, que no fluctúa ante el prejuicio, el error, la influencia de la herencia, los hábitos prenatales y postnatales, ni ante el entorno familiar, social y mundial, se establece permanentemente en la rectitud. Hasta entonces, el camino hacia toda rectitud reside en seguir la sabia guía y el sadhana impartidos por un maestro divinamente capacitado para conferir la iluminación a los demás. Esa era la naturaleza del maestro que los discípulos reconocieron en Jesús y en cuya gracia y bendiciones comenzaron uno a uno a buscar refugio espiritual. Fin del discurso 9. Gracias por escuchar.